Cuando hablamos de sucesión, hablamos de que esta es un proceso que se realiza a la muerte de una persona. Precisamente que esa muerte de esa persona acá se va a denominar causante, y precisamente a las personas a las cuales tiene el legítimo derecho se les denominamos herederos, ¿cierto? Esa sucesión puede ser testada e intestada. Cuando hablamos de una sucesión intestada, es precisamente cuando ese causante, esa persona que falleció, no hizo una libre disposición de esos bienes, no repartió esos bienes cuando estaba vivo. Y precisamente es lo contrario cuando hablamos de la sucesión testada, que es precisamente que esa persona, ese causante, cuando estaba vivo, hizo esa disposición de los bienes según como lo manda la ley. Cuando hablamos de esa sucesión testada, hablamos de unos cuartos, de unos porcentajes. O sea, no simplemente podemos hacer un testamento y delegar todos los bienes a una sola persona, sino que la ley nos obliga a unas disposiciones forzosas, a unas disposiciones de mejoras y a unas disposiciones de libre disposición. Entonces, vamos a hablar entonces en este caso de porcentajes, para que lo entiendan, no hablar de cuartos para que no se complique. Tendríamos que ese porcentaje de los bienes, ese 50% de los bienes, sería ese 50% de disposición forzosa, de lo que obliga la ley. Es decir, que si hay dos hijos, pues entonces a estos dos hijos les tiene que tocar de al 25%, ¿cierto? Estaríamos hablando de ese 50%, entonces le tendría que tocar de partes iguales. Pero cuando hablamos de un 25% de mejoras, hablamos de que ese 25% de mejoras yo puedo mejorar a uno de mis herederos. Es decir, a uno de mis hijos le puedo dejar el otro 25%. Pero faltaría otro 25%, que es la libre disposición, que no necesariamente tendría que ser uno de los herederos, como lo ordena la ley, ni un hijo, ni un padre, ni un hermano, ni un sobrino, sino la persona que yo desee, o te la puedo dejar también ese otro 25%, que es la libre disposición, a la persona que yo quiera. Es más, ese hijo podría quedar con el 75% y el otro hijo con el 25%. Quedaría entonces ese hijo beneficiado con el 25% de las mejoras y con el 25% de la libre disposición. Se puede realizar una sucesión por dos vías. Estaría la vía judicial y la vía notarial. Precisamente para poder realizar por esa vía notarial, la debe realizar un abogado, pero si no se necesita ese profesional del derecho, si esos bienes de esa persona no son superiores a la suma de 8.500.000 pesos. Siempre se recomienda la vía notarial por ser una vía mucho más fácil, más expedita, con menos gastos y con mucho menos tiempo para los usuarios.